estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Bien, vamos a ver ahora lo que les había prometido, la enfermedad renal crónica. Van a ver que esta enfermedad renal crónica es muy diferente a la que habíamos visto de la enfermedad renal aguda. La definición de esta enfermedad renal crónica tiene que ver especialmente con el daño renal y las consecuencias de estas. Entonces podemos hablar de un daño renal o filtración glomerular cuando esta es menor a 60 ml por minuto, 1.73 milímetros cuadrados por o igual a 3, más o menos en el lapso de 3 meses. Entonces, cuando hay un daño renal y esa filtración glomerular alcanza esos parámetros, entonces podemos estar hablando de una enfermedad renal crónica. Sea cual fuere la causa, no vamos a interpretar la causa de la enfermedad renal crónica ahora. Independientemente de esta, si hay un daño renal y la filtración glomerular llega y alcanza esos parámetros, estamos hablando de que es un daño crónico. O también como consecuencia de la pérdida inexorable del número y funcionamiento de las nefronas, lo que lleva a una insuficiencia renal terminal. Esto es muy importante porque cuando se hacen los estudios y las valoraciones, especialmente de imagen, se ve un mal funcionamiento de nefronas y la pérdida de estas. Entonces estamos hablando ya de una insuficiencia renal terminal. De inicio empieza con este daño renal y una baja filtración glomerular, y posteriormente hay una pérdida inexorable del número y funcionamiento de las nefronas. Los criterios para la definición de la enfermedad renal crónica es un daño renal por lo menos 3 meses, definido por anormalidades estructurales o funcionales del riñón, con o sin disminución glomerular, pudiendo presentar disminución de estas manifestaciones por anormalidades patológicas, marcadores de daño renal, incluyendo anormalidades en la composición de la sangre u orina, filtración glomerular, como les había dicho, con parámetros menores a 60 ml. Esto nos va a dar criterios concretos de una enfermedad renal crónica. Fíjense ustedes que los criterios para definir una enfermedad renal crónica tienen que intervenir varios factores y obviamente tiene que ser especialmente con un lapso no menos de 3 meses que haya sufrido esa manifestación clínica. Fíjense ahora, aquí tienen las fases de una enfermedad crónica dadas por la institución encargada de las enfermedades renal crónicas, como es la KDOQI. Estas fases de la enfermedad renal crónica tienen que ver con la filtración glomerular, ¿no? Y estamos decimos en una fase 1 cuando es mayor o igual a 90 ml, fase 2 cuando es 60-89, 3 de 30-59, 4 de 15-29 y fíjense la fase 5 menor a 15 ml. Vamos a esta filtración glomerular compararla con el daño renal. Estamos hablando aquí en la fase 1 de un daño renal con filtración normal o elevada, aquí con un daño renal con filtración ligeramente disminuida, acá con un daño renal con filtración moderadamente disminuida, aquí un daño renal con filtración gravemente disminuida y aquí ya con una verdadera insuficiencia renal. Entonces, esos factores que vemos de enfermedad renal crónica pueden también diferenciarse en factores de progresión o fase final. Vamos a ver la definición de un factor de progresión que dice que empeoran el daño renal y causan rápido decline de la función renal después de iniciado el daño. Niveles altos de proteinuria, hipertensión arterial sistémica, pobre control de la glicemia y dislipidemias y tabaquismo. En la fase final incrementa la morbomortalidad en la insuficiencia renal,
diálisis mal aplicada, accesos vasculares temporales, anemia y niveles bajos de albuminemia sérica. Estos son los parámetros y los factores especialmente de riesgo de una enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad renal crónica tiene un factor de riesgo importante que puede ser progresivo y obviamente puede tener una etapa final. Vamos a ver ahora en resumen qué es lo que ocurre en una enfermedad renal crónica independientemente de la causa. Vamos a ver la fisiopatología de esta enfermedad renal crónica. En el riñón, la causa de lesiones se basa en reacciones inmunológicas, privación de oxígeno o hipoxia local o isquemia, agentes químicos, drogas, sustancias endógenas en alta concentración como glucosa o defectos genéticos. La enfermedad renal crónica progresiva se caracteriza por glomerulosclerosis, infiltración intersticial de leucocitos, atrofia tubular y fibrosis tubulointersticial. Una vez que se ha manifestado la enfermedad renal crónica, hay una pérdida de la masa renal que desencadena cambios adaptativos en las nefronas, como una vasodilatación de la arteriola aferente, aumento de la presión intraglomerular y aumento de la fracción de filtración. Quiero detenerme un poquito aquí y explicarles que la función renal, de alguna manera, como todo en el organismo, como manifestación propia de defensa del organismo, trata de adaptarse a las condiciones en las que se está produciendo el daño renal. Y esta manifestación fisiopatológica de compensación del organismo frente al daño renal es de inicio una vasodilatación de la arteria aferente, pero van a ver más adelante que no es en realidad una buena adaptación o un buen reflejo de protección del organismo, esto porque en lugar de favorecer un buen funcionamiento renal, ocasiona otro tipo de consecuencias nefastas para los riñones. Como dice aquí, todo ello, aunque inicialmente es un mecanismo de compensación, va seguido de una proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. Si inicialmente trata de compensar el riñón por esa vía, en lugar de mejorar, esto va a empeorar. En conjunto, estas acciones tienen la intención de corregir y reparar el daño de los tejidos locales. Sin embargo, también dan lugar a la activación de células profibróticas como miofibroblastos y se produce formación de cicatrices locales y fibrosis. Es importante entender esto porque todo este mecanismo de compensación propio del organismo lleva en realidad al final a una fibrosis renal. ¿Por qué? Porque se van a activar estos tipos de células profibróticas, va a aparecer gran cantidad de tejido miofibrilar y se van a formar verdaderas cicatrices renales. Esto lleva a una hipertensión intracapilar, hipertrofia de las células mesengeniales, expansión de la matriz, hipertrofia de podocitos, apoptosis de podocitos y glomerulonecrosis. Lo que les decía, todo este sistema de adaptación al final contribuye con mayor índice al mal funcionamiento renal. Esta pérdida de podocitos, la reducción del factor de crecimiento endotelial vascular y la apoptosis de células endoteliales glomerulares contribuyen a una deformidad o incluso a la pérdida de las asas capilares glomerulares, una disminución del flujo sanguíneo postglomerular y una isquemia e hipoxia tubular. Entonces, todo el proceso adaptativo que habíamos visto se va a convertir en estas tres manifestaciones que acabamos de mencionar. La hipoxia
o la isquemia secundaria, la pérdida de los capilares, también contribuye a la degeneración de las especies activas de oxígeno, la liberación de una dopamina que puede activar receptores de tipo TOL-TLR, que se llama, que son receptores propios renales, ¿sí? Aumentando así aún más el progreso inflamatorio y el tejido de remodelación. Ese tejido de remodelación, estamos hablando que es un tejido que va a contribuir a la fibrosis pulmonar, al tejido fibrótico pulmonar y a la cicatrización pulmonar. Estas células epiteliales tubulares renales, como los podocitos y células mesenquimales y células endoteliales, van a proliferar, especialmente gracias a estos receptores tipo TOL-TLR, ¿sí? Van a proliferar, incrementando aún más el daño renal. Vemos ahora la clínica de la enfermedad renal crónica. Y la clínica van a ver que abarca casi todo nuestro sistema, si es que no son todos en realidad, ¿sí? Abarca un mal funcionamiento renal, va a hacer que haya un mal funcionamiento en todos los sistemas. En el sistema nervioso, con una encefalopatía, polineuropatía periférica, disfunción del sistema autónomo. En el sistema hematológico, anemia, disfunción plaquetar, hipercoagulabilidad, inmunodeficiencia humoral y celular, infecciones y neoplasias. En el sistema cardiovascular, hipertensión, que es la manifestación más clásica de una insuficiencia renal crónica, miocardiopatías, cardiopatía isquémica, pericarditis, vasculopatía periférica, accidentes cerebrovasculares. En el aparato osteoarticular, enfermedad ósea de remodelado alto, enfermedad ósea de remodelado bajo, amiloidosis por depósitos de beta-2 microglobulina, artritis gotosa, pseudogota cálcica. En el sistema respiratorio, derrame pleural, edema pulmonar, calcificaciones pulmonares. En el sistema digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, ascitis, gran cantidad de agua en cavidad abdominal, ulcus gastroduodenal, angioplasia de colon, diverticulosis o diverticulitis, estados nutricionales, desnutrición. En el sistema endocrino y metabolismo, hiperinsulinemia, resistencia periférica a la insulina, tasas alteradas de glucagón, cortisol, LH, FH, prolactina. En la esfera sexual, disfunción eréctil, amenorrea. En la piel, prurito, hiperpigmentación, cirrosis, pseudoporfiria, foliculitis perforante. En el ámbito psicológico, por supuesto, todo este conjunto va a llevar a una depresión. Y en las relaciones bioquímicas, vean ustedes, retención nitrogenada, urea creatina, hiperuricemia, hiponatremia, hipermatremia, hiperpotasemia, hipopotasiemia, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes que una enfermedad renal crónica lleva como consecuencia la afectación de todos nuestros sistemas. No solamente se va a perjudicar un sistema, qué sé yo, solo el sistema urinario, ¿no? Se va a estar involucrado la afectación de todos los sistemas. La enfermedad renal crónica tiene como común denominador siempre o casi siempre la diabetes. Esta resistencia, este sistema endocrino y metabolismo que lleva a una hiperinsulinemia, una resistencia periférica a la insulina, muchas veces es como consecuencia de la diabetes. La causa más importante de una enfermedad renal crónica es la diabetes. La diabetes es el 90% responsable de las enfermedades renales crónicas. El otro restante es la hipertensión arterial, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas congestivas que llevan a una enfermedad renal u otras enfermedades. Pero la mayor incidencia de enfermedad renal crónica es a consecuencia de la diabetes. Vamos a ver ahora
las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Una de estas complicaciones es la anemia, una de las principales complicaciones asociadas a un 50% usualmente normocrónica, normocítica. 3/4 de los pacientes inician diálisis cuando tienen anemia y disminución de la síntesis de eritropoyetina es la causa más importante y específica de la anemia. Complicaciones por este problema: angina de pecho, hipertrofia ventricular izquierda y empeoramiento de la deficiencia cardíaca. Tratamiento, por lo general, eritropoyetina humana, recombinante, cuando hay un proceso de enfermedad renal crónica complicada con una anemia, producto de la enfermedad renal crónica. No se olviden que ya no hay una buena filtración y todo se está perdiendo por orina. Esta complicación también es importante, la alteración en el metabolismo óseo y mineral. Osteodistrofia renal se denomina disminución de la síntesis más o menos de 1.25 de dihidroxivitamina D, que es una pérdida de esta vitamina, hiperfosfatemia e hipocalcemia, lo que contribuye a esta alteración óseo-mineral, lo que puede llevar muchas veces a un progresivo aumento osteoporótico. Este fenómeno de enfermedad renal ocurre porque hay una pérdida de masa ósea importante. La hiperfosfatemia es uno de los factores de riesgo más importantes asociados a la enfermedad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica. Todo este proceso del que estamos hablando, una hipofosfatemia, contribuye a una enfermedad cardiovascular. No se olviden que la enfermedad renal crónica, la función de los riñones es precisamente esa, ¿no? El de la filtración, y si se pierde demasiado fósforo a través de la orina, se retiene demasiado fósforo a través, no hay una buena filtración de esta y se está acumulando, se convierte en una hiperfosfatemia importante, gran cantidad en sangre, lo que contribuye a una enfermedad vascular. La hipertensión es una de las complicaciones importantes, pero también al ser una complicación se convierte en una causa de la enfermedad renal crónica, una de las causas de enfermedad renal crónica. Si es que antes no había hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica puede convertirse en una manifestación clínica de complicación. 50 al 75% de los pacientes con enfermedad renal crónica presentan hipertensión. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en este porcentaje, fíjense, altísimo, ¿sí?, hay una enfermedad renal crónica asociada a una hipertensión. Mecanismos de producción: sobrecarga de volumen crónico, estimulación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, disfunción endotelial, todo esto que contribuye a la hipertensión. El tratamiento con medicaciones de IECA y ARA, que son típicos propios de la hipertensión arterial. Otra complicación es la uremia, signos y síntomas que se presentan en la insuficiencia renal avanzada especialmente, ¿sí? Suele ser una complicación importante. No necesariamente puede esta manifestación clínica o esta complicación, no necesariamente la uremia puede presentarse en una insuficiencia renal avanzada. Muchas veces también en insuficiencias renales iniciales puede aparecer esta complicación urémica, o a veces ser solamente un signo de una enfermedad renal crónica, ¿sí? Se acompaña de insuficiencia renal que no puede explicarse por alteraciones del volumen extracelular, las concentraciones de iones orgánicos por falta de conocidos productos y de síntesis renal. Acumulación de residuos orgánicos, normalmente son eliminados por los riñones, se acumulan gran cantidad, y el tratamiento para esta complicación no es otra que la diálisis renal. Entonces no suele ser fácil, no hay medicación, sino que se tiene que hacer
diálisis. Veamos, el diagnóstico de la enfermedad renal crónica en la mayoría de los pacientes, dos sencillas pruebas. Prueba de orina para la detección de proteinuria y análisis de sangre para estimar la tasa de filtración glomerular. En personas con alto riesgo, análisis de orina con tiras reactivas, microscópica y determinación de la microalbuminuria, estudios de imágenes especialmente para ver las nefronas, ¿sí? Para ver tanto la estructura de la nefrona como el funcionamiento de estas a través de una USG renal, se llama ultrasonido renal, o puede ser también imágenes tomográficas o de resonancia magnética que van a dar más luces para determinar si hay un daño estructural, especialmente glomerular. Un aumento persistente de la excreción de proteínas es generalmente un marcador de daño renal cuando se hace el diagnóstico. Las proteínas específicas excretadas dependerán del tipo de enfermedad renal, albúmina y proteínas. Cuando es la albúmina, marcadores sensibles específicos para el daño renal, que tiene que ser un estudio específico para determinar si hay gran cantidad de albúmina, por la hipertensión, la diabetes y las enfermedades glomerulares, proteínas diferentes en la albúmina en ausencia de albuminemia o enfermedades túbulo-intersticiales, ¿sí? Y para el diagnóstico, los niveles de albúmina en la orina tienen que ser estos. Fíjense ustedes, aquí tienen todo un cuadrito muy interesante para los niveles de albúmina, que son uno de los marcadores más importantes para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Una excreción de albúmina en 24 horas por milogramo día, menor a 30, de 30 a 300 y mayor a 300. Una concentración de albúmina de miligramos por decilitro, fíjense, menor a 20, 20 a 200 y mayor a 200. Y la relación albúmina-creatinina por miligramos en milimoles, menor a 3, de 3 a 30 y mayor a 30. Y miligramos-gramos, igual, tienen un parámetro menor a 30, 30 a 300, es igualito a la excreción de albúmina y mayor a 300. La definición de todo esto en relación a los niveles de albúmina cuando se presentan todos estos parámetros es normal. Aquí estamos hablando ya de una microalbuminuria y aquí estamos hablando ya de una macroalbuminuria, una gran cantidad de albúmina en orina, que es un parámetro inefable para determinar y diagnosticar la enfermedad renal crónica. El incremento de la excreción urinaria de albúmina es la manifestación más temprana de la enfermedad renal crónica, que quiere decir que la albúmina en orina es lo que nos va a avisar de una enfermedad renal crónica. El diagnóstico de la enfermedad renal crónica también tiene que ver en la práctica clínica. La tasa de filtración glomerular es estimada por el aclaramiento de la creatinina, también directamente proporcional a la generación de creatina muscular e inversamente proporcional a la concentración de creatina sérica. Estos dos parámetros tendrán que ser también valorados por especialidad en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Y por último vamos viendo el tratamiento, que lo vamos a ver, este tratamiento nada más en base a objetivos, identificación temprana del manejo de la enfermedad renal crónica y sus complicaciones, frenar la progresión, manejo de las condiciones de comorbilidad y facilitar la transición a la terapia de reemplazo. Fíjense ustedes, estos objetivos son claramente identificados, pero por último, un daño o una enfermedad renal crónica nos va a llevar necesariamente a una terapia de reemplazo renal. Fíjense ustedes, aquí en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, las intervenciones objetivas tienen algún límite respecto a las complicaciones cardiovasculares. Cuando hay complicaciones cardiovasculares, hay que controlar la congestión cardíaca, el control de la hipertensión, la dislipidemia, la anemia o el hiperparatiroidismo, o también el control de consumo de tabaco, ¿sí?
Hay que controlar en el tratamiento la malnutrición, que puede acarrear una serie de problemas, o habíamos dicho que una de las complicaciones puede ser la anemia, y también la anemia tiene que ser tratada con varios parámetros específicos propios de una enfermedad renal crónica. Dentro del tratamiento renal crónico, el riesgo de las infecciones son muy importantes por disminución del funcionamiento de las células B y las células T, que son parte de nuestro sistema inmunocompetente, también de los macrófagos debido a las toxinas urémicas y una disminución de la barrera mucocutánea, ulceraciones gastrointestinales, disfunción de moco en las vías respiratorias. Todo se complica y hay un proceso infeccioso importante. Muchas veces las personas llegan a consulta y accidentalmente se encuentran con un progresivo daño renal, pero accidentalmente, les vuelvo a repetir, encuentran este diagnóstico porque van más por las infecciones, por las recurrentes infecciones que presentan, ¿no? Infecciones de todo tipo. Entonces, cuando se hace toda la valoración clínica, resulta que este proceso o estos procesos infecciosos no es otra cosa que como consecuencia de una enfermedad renal crónica, ¿sí? Tratamiento de esto: mejorar el estado nutricional, vacunas contra la hepatitis, neumococo, influencia, etcétera, para evitar el riesgo de las infecciones principalmente. Este riesgo de las infecciones son muy latentes. Muchas veces las enfermedades renales crónicas complicadas con infecciones permanentes suele ser la causa de muerte del paciente. Muchas veces no mata al paciente la enfermedad renal crónica como tal, sino mata al paciente las complicaciones, y una de las complicaciones que pueden matar más rápidamente al paciente son precisamente las infecciones. Estas infecciones, que suelen ser muy recurrentes, pueden ser muy seguidas y pueden ser de difícil manejo. No se olviden que nuestro aparato inmunocompetente, todo nuestro sistema de defensa se ve alterado a consecuencia de esta enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el organismo no tiene defensas como para defenderse de las infecciones, y estas infecciones agudas de mal manejo, de un manejo muy complicado por multiresistencia muchas veces a los antibióticos, suelen llegar a causar la muerte del paciente, ¿sí? Muy bien, con esto hemos concluido, ¿sí? Estos son nada más criterios aceptados para iniciar diálisis cuando son síntomas urémicos: hipercalcemia que no mejora medidas conservadoras, persistencia y expansión volumétrica extracelular, acidosis rebelde medidas médicas, diástasis hemorragia y depuración de creatinina y filtración glomerular menor a 10 ml. Estos criterios casi siempre se cumplen en una enfermedad renal crónica ya avanzada, y tienen que ser pacientes dializados. Cuando la diálisis no funciona, cuando la diálisis ya no está funcionando, o esos tipos de diálisis son muy permanentes y cada vez desmejorando para el paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Lo único que se hace es el reemplazo, ¿no? Las hemodiálisis, el desplazamiento de los productos de desecho metabólico, las diálisis peritoneales, introducción de 1.5 o 3 ml de solución glucosada en la cavidad peritoneal, son dos de los tratamientos más comunes que vemos en la enfermedad renal crónica, ¿no? Todos los que conocemos, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que nada más son introducciones de medicamento, y aquí el desplazamiento de los productos de desechos metabólicos mediante un gradiente de concentración de la circulación hasta el dializado, que quiere decir que sacan la sangrecita, la depuran y vuelven nuevamente al paciente, ¿no? Y aquí la diálisis peritoneal da que se introduce soluciones glucosadas en la cavidad peritoneal para purificar precisamente los desechos sanguíneos, ¿ya? Entonces, una vez más, como les decía, cuando ya estos elementos de tratamiento no han funcionado, ya no cumplen esa función de reconducción o de recuperación del paciente, lo más indicado es el reemplazo renal, ¿no? Los famosos donantes de